El viento llevaba el dulce perfume de la lavanda a través de los infinitos campos de Aix-en-Provence, creando olas violetas que se perdían en el horizonte dorado del atardecer. Sentía las manos de Louis deslizarse por mi espalda, sus dedos trazando caminos que encendían cada fibra de mi ser. El mundo había desaparecido a nuestro alrededor. Solo existíamos nosotros dos, perdidos entre las flores, que silenciosamente presenciaban nuestra entrega. Julien, susurró contra mis labios, su voz ronca de deseo mezclada con una vulnerabilidad que me cautivaba profundamente. Sus ojos verdes, tan intensos como las hojas de la lavanda a nuestro alrededor, me miraban con una adoración que hacía que mi corazón latiera descontroladamente en mi pecho. No podía creer que ese momento fuera real. Yo, que había construido una vida entera basada en el control y la imagen perfecta, me encontraba completamente rendido en los brazos de un joven fotógrafo que había llegado a mi vida como una tormenta inesperada, revolucionando todo lo que creía saber sobre el amor y la pasión. Mi nombre es Julien Beaumont, y a los 35 años, soy conocido en los círculos de la alta costura europea como uno de los empresarios más influyentes del sector. Mi marca, Beaumont Couture, nació hace 10 años en Aix-en-Provence, una ciudad que elegí no solo por su belleza incomparable, sino también por el simbolismo que representaba para mí, un nuevo comienzo lejos de las asfixiantes presiones de París. Desperté aquella mañana de junio con el mismo ritual de siempre, un café expreso fuerte, la lectura de los principales periódicos de moda europeos y una carrera por los viñedos que rodean mi propiedad. La rutina era mi ancla en un mundo donde cada movimiento era observado, cada decisión analizada bajo las implacables lupas de los medios especializados. Mi casa, una elegante villa provenzal restaurada con el máximo cuidado para preservar su arquitectura original, reflejaba perfectamente quién me había convertido. Sofisticado, refinado, pero con toques de simplicidad que revelaban mi verdadera esencia. Las paredes de piedra clara contrastaban armoniosamente con muebles contemporáneos, creando un ambiente que era a la vez acogedor e imponente. Mientras me preparaba para otro día en el taller, no podía imaginar que mi vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. Margot, mi asistente desde hace 5 años, y una de las pocas personas en las que confío plenamente, había programado una reunión con un nuevo fotógrafo para nuestra próxima campaña. La anterior había sido un desastre completo. El profesional contratado no logró capturar la esencia romántica que buscaba para la colección Provence Éternelle, inspirada precisamente en los paisajes que me rodeaban. Monsieur Beaumont, me saludó Margot con su sonrisa profesional cuando llegué a la oficina, ubicada en el corazón histórico de Aix-en-Provence. El fotógrafo llegará en 1 hora. Revisé su portafolio nuevamente, y creo que es exactamente lo que buscamos. Asentí, confiando en el juicio impecable de Margot. Ella había desarrollado un ojo agudo para el talento durante los años trabajando conmigo, rara vez equivocándose en sus recomendaciones. La oficina de Beaumont Couture ocupaba un edificio histórico cuidadosamente restaurado, donde grandes ventanales permitían que la luz natural iluminara los amplios espacios dedicados a la creación. Las paredes estaban decoradas con fotografías de nuestras campañas anteriores, telas lujosas expuestas y bocetos de creaciones futuras, un verdadero santuario de la creatividad. Dediqué la mañana a revisar los últimos ajustes de la nueva colección. Cada pieza había sido concebida para capturar la magia de la Provenza. Vestidos fluidos en tonos de lavanda y dorado, chaquetas estructuradas que evocaban los campos de girasoles, accesorios delicados inspirados en la arquitectura local. Era mi declaración de amor a la región que me había acogido y transformado. El sonido del timbre me sacó de mis ensoñaciones creativas. Miré el reloj, exactamente a la hora acordada. Me gustó la puntualidad. Era una señal de profesionalismo que siempre valoré. «Puede hacerlo pasar, Margot», dije por el intercomunicador, ajustando automáticamente mi postura. Incluso en reuniones de trabajo, siempre mantenía la imagen impecable que el mundo esperaba de mí. La puerta se abrió, y mi primera impresión fue de sorpresa. Esperaba encontrar a alguien mayor, quizás con la apariencia típica de los fotógrafos consagrados que solía contratar. En cambio, vi a un joven de aproximadamente 25 años,
con cabellos castaño claro ligeramente desordenados por el viento, vistiendo una camisa azul clara que resaltaba unos impresionantes ojos verdes. Monsieur Beaumont, dijo, extendiendo la mano con una sonrisa que irradiaba una confianza natural, pero no arrogante. Soy Louis Moreau. Es un honor conocerlo personalmente. El apretón de manos fue firme, sus manos ligeramente ásperas revelando a alguien que realmente trabajaba con sus herramientas. Sentí una extraña sensación recorrer mi brazo en el breve contacto, algo que atribuí al nerviosismo natural de este tipo de reuniones. El placer es mío, Monsieur Moreau, respondí, señalando una de las butacas de cuero frente a mi escritorio. Margot me mostró algunos de sus trabajos. Impresionante para alguien tan joven. Un leve rubor coloreó sus mejillas y desvió la mirada momentáneamente. Un gesto de humildad genuina que contrastaba con la prepotencia que estaba acostumbrado a encontrar en el medio artístico. Gracias. Sé que mi edad puede ser una preocupación, pero le aseguro que mi pasión por la fotografía compensa cualquier falta de experiencia, dijo, recuperando la compostura. Estudié su marca extensamente, Monsieur Beaumont. Beaumont Couture no es solo moda, es poesía visual, una celebración de la feminidad y la elegancia que trasciende las tendencias. Quedé genuinamente impresionado. Muchos profesionales llegaban a las reuniones enfocados solo en los aspectos técnicos o comerciales, ignorando la filosofía detrás de la marca. Continúe, lo animé, inclinándome ligeramente hacia adelante. Luis abrió su portafolio de cuero desgastado, sacando una tableta y algunas impresiones fotográficas. Sus movimientos eran precisos, pero noté un leve temblor en sus manos, nerviosismo comprensible considerando la importancia del contrato. Para la colección Provence Eternelle, imagino algo más allá de lo obvio, comenzó, sus ojos brillando con un entusiasmo especial mientras hablaba de su visión. No solo modelos posando en campos de lavanda, sino una narrativa visual que capture el alma de la Provenza, el juego de luces al amanecer sobre las colinas, la textura de las telas contrastando con la rusticidad de las piedras antiguas, la sensualidad de los perfumes naturales, mezclándose con las fragancias de las creaciones. Cada palabra era pronunciada con una pasión contagiosa. Me di cuenta de que no estaba escuchando solo a un profesional presentando una propuesta, sino a un artista compartiendo su visión más íntima. Muéstreme, dije simplemente. Luis deslizó las fotografías sobre la mesa. Eran imágenes de paisajes provenzales, pero capturadas de una manera que nunca había visto antes. No eran postales turísticas perfectas, sino interpretaciones poéticas de la región. Una foto en particular llamó mi atención. Una joven campesina caminando entre los viñedos al amanecer, la luz dorada creando un halo alrededor de su silueta. La imagen transmitía una sensualidad natural, elegante, exactamente lo que buscaba para mi marca. ¿Dónde tomó esta foto?, pregunté tocando delicadamente el borde de la impresión. En las propiedades rurales alrededor de la ciudad. Paso mucho tiempo explorando los lugares menos obvios, buscando ángulos que cuenten historias diferentes, explicó, su voz ganando más confianza al notar mi interés genuino. Durante la hora siguiente, discutimos detalles técnicos, cronogramas y presupuestos. Luis demostró no solo talento artístico, sino también profesionalismo y organización, una combinación rara en el medio creativo. Más importante aún, parecía comprender intuitivamente la esencia de lo que quería comunicar a través de la campaña. Hay algo más, dijo cuando nuestra reunión oficial parecía estar llegando a su fin. Me gustaría hacer algunas fotos de prueba antes de cerrar el contrato. Sé que puede parecer presuntuoso, pero tengo algunas ideas específicas que me gustaría mostrar físicamente, no solo describir. La propuesta era inusual, pero demostraba una dedicación que me impresionó. ¿Qué tipo de prueba?, pregunté. ¿Podría acompañarme a los campos de lavanda mañana al amanecer? Traería algunas piezas de la colección y una modelo, obviamente. Solo algunas fotos para demostrar mi visión, sugirió, sus ojos verdes mirándome con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara ligeramente. Dudé por un momento. Rara vez me involucraba directamente en las sesiones fotográficas, prefiriendo delegar esa responsabilidad a mi equipo. Pero algo en la propuesta de Luis, o tal vez en su presencia magnética, me hizo aceptar. Está bien, pero yo mismo elegiré las piezas, dije, sorprendiéndome con mi propia decisión. La sonrisa que iluminó el rostro de Luis fue como un rayo de sol atravesando las nubes. En ese momento,
Sin saber por qué, sentí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, acostado en la cama king size de mi habitación con vistas a los jardines perfumados de la propiedad, no podía dejar de pensar en Louis Moreau. Había algo en él que trascendía su apariencia joven y atractiva, una intensidad creativa que parecía resonar con algo dormido dentro de mí. Me levanté y caminé hacia la ventana francesa que daba al terrazo. La luna llena iluminaba suavemente las filas de lavanda que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El perfume nocturno de las flores se mezclaba con la brisa fresca, creando una atmósfera casi mágica que me hizo pensar en las palabras de Louis sobre capturar el alma de la Provenza. En los últimos años, me había dedicado completamente al crecimiento de la marca, sacrificando mi vida personal en nombre del éxito profesional. Las relaciones se habían vuelto raras y superficiales, encuentros sociales convenientes que alimentaban mi imagen pública, pero dejaban mi corazón vacío. Me había convencido de que ese era el precio necesario para mantener mi posición en el competitivo mundo de la moda. Pero el encuentro con Louis había despertado algo que creía haber perdido para siempre. Una curiosidad genuina por otra persona. No solo interés profesional, sino una atracción que iba más allá del evidente aspecto físico. Había una profundidad en sus ojos verdes, una pasión en su manera de hablar sobre el arte que resonaba profundamente conmigo. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Era solo una reunión de negocios, y probablemente Louis ni siquiera había pensado en mí después de salir de la oficina. Incluso si había alguna atracción, necesitaba mantener la distancia profesional. Mi reputación y la de la empresa dependían de ello. Pero mientras finalmente me dormía, no podía sacar de mi mente la imagen de sus dedos delicados manejando las fotografías, o la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su arte. El despertador sonó a las 5 de la mañana. Normalmente, despertarme tan temprano sería un sacrificio, pero esa mañana, sentí una energía renovada corriendo por mis venas. Elegí cuidadosamente 3 piezas de la nueva colección, un vestido fluido en tono lavanda, que parecía hecho para danzar con el viento, una chaqueta estructurada en dorado quemado, que evocaba los campos de girasoles, y un conjunto más casual pero elegante, que capturaba la sofisticación relajada de la vida provenzal. Conduje mi Range Rover por las carreteras sinuosas que llevaban a los campos de lavanda más fotogénicos de la región. Louis me había dado coordenadas precisas de un lugar que, según él, ofrecía la mejor luz matinal. Confieso que mi expectativa crecía con cada kilómetro recorrido. Lo encontré ya posicionado estratégicamente entre las filas violetas, ajustando equipos fotográficos que parecían profesionales, a pesar de estar claramente muy usados. Llevaba jeans desgastados y una camiseta blanca simple, pero había algo en la forma en que se movía, en la concentración en su rostro, que lo hacía parecer completamente en su elemento. «Monsieur Beaumont», exclamó al verme, su rostro iluminándose con esa sonrisa cautivadora. Llegó en el momento perfecto. La luz está exactamente como esperaba. Miré a mi alrededor y tuve que admitir que su elección había sido perfecta. Los primeros rayos de sol creaban un juego de luces y sombras entre las plantas, mientras que el intenso perfume de la lavanda creaba una atmósfera casi onírica. «¿La modelo?», pregunté notando que estábamos solos. Louis dudó por un momento, un leve rubor coloreando sus mejillas. En realidad tuve una idea diferente. «Espero que no le moleste el cambio de planes», dijo, sus palabras saliendo un poco más rápido de lo normal. Pensé que sería más auténtico si el propio creador de la colección estuviera en las fotos, no como modelo principal, obviamente, sino como presencia creativa, sus manos tocando las telas, su silueta observando el resultado de su creación. La propuesta me tomó completamente desprevenido. Yo, que siempre prefería quedarme detrás de escena, siendo invitado a protagonizar mi propia campaña. No sé si eso funcionaría, comencé, pero Louis se acercó, sus ojos verdes mirándome con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. «Confíe en mí», dijo simplemente, y algo en su voz, una mezcla de profesionalismo y algo más profundo, me hizo asentir. Las 2 horas siguientes fueron como un sueño. Louis me guió con una gentileza natural, sugiriendo poses que parecían orgánicas, capturando momentos en los que interactuaba con las creaciones de forma espontánea. Tenía el don de hacerme olvidar las cámaras,
enfocándome solo en la belleza del momento y en la pasión por mi arte. Perfecto, murmuraba mientras trabajaba, su voz ronca de concentración haciendo cosas extrañas con mi pulso. Ahora toque la tela como si fuera la primera vez que la ve. Eso, exactamente así. En cierto momento, mientras ajustaba el ángulo para una foto, nuestros cuerpos se acercaron más de lo estrictamente necesario. Sentí el calor de su piel, el perfume masculino mezclado con el aroma de la lavanda, y por un instante, nuestros ojos se encontraron. Había algo allí, una corriente eléctrica que parecía conectar nuestras almas por un breve segundo. «Lo siento», susurró alejándose rápidamente, pero no antes de que notara que él también había sentido esa atracción magnética. Cuando finalmente terminamos, el sol ya estaba alto en el cielo, y me sentía más vivo que en años. Luis mostró algunas de las fotos en la pantalla de su cámara, y quedé genuinamente impresionado. Había capturado no solo la belleza de las prendas, sino algo intangible, la pasión, el alma detrás de la creación. «Son extraordinarias», dije, mi voz cargada de admiración genuina. «Tienes un talento único, Luis». El uso de su nombre de pila sonó natural, como si ya fuéramos viejos conocidos. Él sonrió, y noté que también había abandonado las formalidades. «Julian», dijo, mi nombre sonando diferente en sus labios, más íntimo. «Gracias por confiar en mi visión. Esto significa más de lo que imaginas». Nos despedimos con un apretón de manos que duró algunos segundos más de lo que sería apropiado en un contexto estrictamente profesional. Mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en la mañana que había pasado. Había sido productiva profesionalmente, pero algo más había sucedido allí entre las lavandas, algo que aún no estaba listo para nombrar, pero que sin duda había cambiado, algo fundamental dentro de mí. Esa noche, al revisar correos electrónicos y prepararme para otro día de trabajo, recibí un mensaje de Luis con las fotografías editadas. Cada imagen era una obra de arte, capturando no solo la esencia de la colección, sino revelando aspectos de mí mismo que ni siquiera sabía que existían. Al final del mensaje había escrito: «Espero que estas imágenes hagan justicia a la belleza de tu creación. Aguardo ansiosamente tu decisión sobre la campaña completa. Con admiración, Luis». Sonreí solo en mi oficina. Mi decisión ya estaba tomada, aunque aún no comprendía completamente todas sus implicaciones. Queridos lectores, sé que algunos de ustedes siguen mi historia a través de los canales donde se comparte. Si esta primera parte tocó su corazón de alguna manera, déjenme saber en los comentarios. Su conexión con esta narrativa es lo que me inspira a seguir explorando las profundidades de los sentimientos humanos a través de mis palabras. Esta es solo la primera parte de un viaje emocional intenso. La historia de Julian y Luis apenas comienza, y los desafíos que enfrentarán pondrán a prueba no solo su atracción mutua, sino también su valentía para amar verdaderamente en un mundo que no siempre comprende el corazón. 3 días pasaron desde nuestra sesión fotográfica en los campos de lavanda, y no podía sacar a Luis de mi mente. Era como si hubiera plantado semillas de inquietud en mi alma, que ahora florecían en pensamientos constantes sobre sus ojos verdes y la forma en que pronunciaba mi nombre. Estaba en mi oficina revisando contratos cuando Margot entró con una expresión que conocía bien. Era su mirada de «Tengo noticias importantes». Las fotografías de Luis causaron un verdadero revuelo, anunció, colocando varias revistas sobre mi escritorio. Vogue Francia quiere hacer un reportaje exclusivo sobre la campaña. Él está interesada en una entrevista sobre tu participación en las fotos. Y mira esto. Me mostró su tableta con las redes sociales de Beaumont Couture. Los números de engagement habían disparado desde que publicamos algunos avances de las imágenes. Los comentarios eran unánimemente positivos, elogiando no solo la belleza de las creaciones, sino la autenticidad emocional capturada en las fotografías. Luis realmente logró algo especial, murmuré, tocando una de las imágenes impresas. Era una foto en la que sostenía delicadamente una tela de lavanda mientras miraba hacia el horizonte dorado. Mis ojos en la imagen revelaban una vulnerabilidad que ni siquiera sabía que poseía. «Está esperando tu llamada», dijo Margot con una sonrisa cómplice. Dejó claro que le gustaría discutir personalmente los próximos pasos de la campaña. Mi corazón se aceleró involuntariamente. Desde nuestra mañana juntos, había encontrado excusas para no contactar directamente con Luis,
enviando mensajes a través de Margot, no porque no quisiera hablar con él, sino exactamente por lo contrario. Quería demasiado. Agenda un almuerzo para hoy, dije impulsivamente. Algún lugar reservado, para discutir los detalles de la campaña completa. Margot arqueó una ceja, pero no hizo comentarios. Me conocía lo suficiente como para percibir cuando algo iba más allá de lo estrictamente profesional, pero también era demasiado discreta para cuestionar directamente. Le Petit Jardin a las 2, sugirió. Era un restaurante íntimo en las afueras de la ciudad, conocido por su excelente cocina provenzal y por la privacidad que ofrecía a sus clientes. Perfecto. Las 3 horas hasta el almuerzo pasaron en una niebla de ansiedad disfrazada de trabajo. Cambié de ropa 2 veces, optando finalmente por un look más casual de lo habitual, pantalones de sastre grises, camisa blanca sin corbata y una chaqueta azul marino. Quería parecer profesional pero no intimidante. Llegué a Le Petit Jardin 15 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa en un rincón reservado del terrazo, bajo la sombra de un olivo antiguo. El restaurante era encantador, con sus paredes de piedra cubiertas de hiedra y el perfume de hierbas provenzales flotando en el aire. Luis llegó puntualmente, y mi corazón dio un salto al verlo. Llevaba una camisa azul clara que resaltaba sus ojos y pantalones beige que le daban un aire relajado pero elegante. Sus cabellos estaban ligeramente desordenados por el viento, creando un encanto natural irresistible. «Julien», dijo extendiendo la mano. Esta vez permití que nuestro apretón durara un poco más, sintiendo el calor de su piel contra la mía. «Luis, gracias por venir. Espero que haya sido fácil encontrar el lugar». «Perfectamente ubicado», respondió, sus ojos recorriendo el ambiente con aprobación. «Un lugar encantador, muy íntimo». La palabra íntimo flotó en el aire entre nosotros, cargada de significados que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar directamente. Pedimos un vino rosado local y platos de la especialidad de la casa. Durante los primeros minutos, nuestra conversación se mantuvo segura en el terreno profesional. Discutimos el cronograma de la campaña, ubicaciones adicionales, posibles modelos, pero gradualmente, a medida que el vino relajaba nuestras defensas, la conversación derivó hacia temas más personales. «¿Cómo empezaste en la fotografía?», pregunté genuinamente curioso. Luis sonrió, sus dedos jugando distraídamente con el tallo de la copa. «Fue por casualidad en realidad. Estaba estudiando arquitectura en Lyon cuando mi profesor me pidió documentar un proyecto de restauración. Tomé prestada la cámara de un amigo y algo hizo clic. Literalmente, rió de su propio chiste. Descubrí que tenía una forma particular de ver el mundo a través de las lentes». «¿Y tus padres? ¿Apoyaron el cambio de carrera?». Una sombra pasó rápidamente por sus ojos. «Mis padres fallecieron cuando tenía 18 años. Accidente de coche. La fotografía, de alguna manera, fue mi forma de lidiar con el dolor. Capturar momentos bellos ayuda a equilibrar la tristeza que cargamos». Sentí una punzada de compasión, mezclada con admiración por su fuerza. «Lo siento mucho. Debe haber sido muy difícil». «Lo fue, pero también me enseñó a valorar cada momento, cada conexión genuina», dijo, sus ojos encontrando los míos con una intensidad que hizo que mi pulso se acelerara. «Tal vez por eso me siento tan conectado con tu arte. Hay una honestidad emocional en tus creaciones que resuena conmigo». El cumplido me tocó profundamente. Rara vez alguien comprendía que mi moda era una forma de expresión emocional, no solo comercial. «¿Y tú?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Cómo el joven Julien se convirtió en el renombrado creador de moda que es hoy?». Dudé. Rara vez hablaba de mi trayectoria personal, prefiriendo mantener esa parte de mi vida privada, pero algo en la presencia de Luis me hacía querer ser sincero. «Crecí en una familia donde las expectativas eran muy altas». Comencé lentamente. Mi padre quería que siguiera sus pasos en el mundo financiero. Me tomó años tener el coraje de admitir que mi pasión estaba en otro lugar. Cuando finalmente creé Beaumont Couture, fue como si por fin pudiera respirar. ¿Y personalmente, familia propia? La pregunta fue hecha de manera casual, pero percibí una sutil tensión en su voz, como si la respuesta fuera importante para él. «Nunca encontré a la persona adecuada», respondí honestamente. «O tal vez nunca me permití encontrarla. El trabajo siempre fue mi prioridad». «¿Siempre?», preguntó suavemente.
sus ojos verdes estudiándome con una intensidad que hizo que mi estómago se contrajera de una manera deliciosa. Siempre, confirmé, pero mi voz salió menos convincente de lo que pretendía. Después del almuerzo, Luis sugirió que camináramos por los jardines adyacentes al restaurante. Era un lugar mágico, con senderos serpenteantes entre rosales antiguos y fuentes de piedra que creaban una suave banda sonora de agua corriente. «Hay algo que necesito decirte», comenzó Luis cuando llegamos a un banco de piedra bajo una pérgola cubierta de glicinas púrpuras. Su tono se había vuelto más serio, casi solemne. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. «¿Qué es?». Se giró para mirarme directamente, sus ojos verdes reflejando una vulnerabilidad que me conmovió profundamente. «Desde nuestra mañana en los campos de lavanda, no he podido dejar de pensar en ti. Y no es solo admiración profesional, Julián. Es algo más profundo». Las palabras que había estado evitando admitir para mí mismo fueron pronunciadas por él con un coraje que envidié. Sentí una mezcla de alivio y terror. «Luis», comencé, pero él levantó la mano con suavidad. «Déjame terminar, por favor. Sé que esto complica todo. Sé que tienes una reputación que proteger, una empresa que cuidar. Sé que tal vez solo soy un joven fotógrafo que está confundiendo admiración con algo más. Pero necesito ser honesto contigo, porque la honestidad es la única forma que conozco de vivir». Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. «Cuando estoy contigo siento que el mundo tiene más sentido. Tus palabras, tu pasión por el arte, la forma en que tus ojos se iluminan cuando hablas de tus creaciones, todo eso me mueve de una manera que nunca antes experimenté». Estaba sin palabras. Parte de mí quería correr, huir de esa vulnerabilidad que me asustaba profundamente, pero una parte mayor, una parte que había estado dormida durante años, quería rendirse completamente a ese momento. «¿Y si te dijera que siento lo mismo?», pregunté en un susurro, mi voz traicionando toda la emoción que había estado intentando controlar. Los ojos de Luis se abrieron ligeramente, como si no esperara que correspondiera a sus sentimientos. «¿Lo sientes?». En lugar de responder con palabras, me acerqué a él en el banco. Podía sentir el calor de su cuerpo, el perfume masculino mezclado con el aroma de las flores a nuestro alrededor. Levanté mi mano y toqué delicadamente su rostro, sintiendo la suave textura de su piel contra mi palma. «Sí», susurré, «siento mucho más de lo que debería». Fue Luis quien cerró la distancia entre nosotros. Sus labios tocaron los míos con una suavidad que contrastaba con la intensidad del momento. El beso comenzó titubeante, casi reverente, como si ambos fuéramos conscientes de la importancia de ese primer contacto, pero rápidamente la excitación dio paso a la pasión. Mis brazos se cerraron a su alrededor, atrayéndolo más cerca, mientras sus manos se enredaban en mi cabello. El mundo desapareció a nuestro alrededor. Solo existíamos nosotros dos, perdidos en un momento de conexión pura e intensa. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos pesadamente. Luis apoyó su frente contra la mía, sus ojos cerrados como si quisiera grabar ese momento en su memoria. «Dios mío», murmuró, «¿esto es real?». «Muy real», respondí, mi voz ronca de emoción. «Y muy complicado». Se alejó ligeramente para mirarme a los ojos. «¿Por qué complicado?». «Porque todo cambió ahora, Luis. Entre nosotros, profesionalmente, personalmente, todo». «¿Y eso te asusta?». Pensé honestamente antes de responder. «Me aterroriza, pero también me hace sentir más vivo de lo que me he sentido en años». Una sonrisa lenta y radiante se extendió por el rostro de Luis. «Entonces tal vez podamos estar asustados juntos». Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Públicamente, manteníamos una fachada profesional impecable. Luis trabajaba en la campaña completa, fotografiando modelos profesionales en varias locaciones alrededor de la Provenza. Su visión artística seguía impresionándome, y los resultados superaban mis expectativas más optimistas. Privadamente, sin embargo, navegábamos en un terreno completamente nuevo. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, siempre disfrazados de reuniones de trabajo, pero en realidad eran oportunidades para explorar la conexión creciente entre nosotros. Descubrí aspectos de Luis que me fascinaban cada vez más. Su pasión por el arte no se limitaba a la fotografía. Pintaba en sus horas libres pequeñas acuarelas de paisajes provenzales que revelaban una sensibilidad poética impresionante.
Tenía una forma única de ver belleza en los detalles más simples. La manera en que la luz se filtraba a través de una ventana antigua, el contraste entre colores, naturales, la expresión espontánea en un rostro desprevenido. «Deberías exponer estos trabajos», dije una tarde, hojeando su cuaderno de bocetos mientras estábamos en mi oficina después del horario laboral. «Son demasiado hermosos para permanecer escondidos». Rió, un sonido que se había convertido en música para mis oídos. «Son solo ejercicios, Julian, formas de entrenar mi ojo para la fotografía». «Son puro arte», insistí, tocando delicadamente una acuarela de girasoles. «Así como tus fotografías son arte, no solo trabajo comercial». Luis se acercó, quedando detrás de mi silla. Sentí sus manos posarse levemente en mis hombros, un toque que envió ondas de calor a través de mi cuerpo. «Me haces querer ser mejor», susurró cerca de mi oído. «Como artista, como persona, como hombre». Me giré en la silla para enfrentarlo, y nuevamente nos perdimos en un beso que parecía crecer en intensidad con cada encuentro. Era como si estuviéramos aprendiendo un nuevo lenguaje, explorando formas de comunicarnos a través del tacto, lo que las palabras no podían expresar completamente. Pero nuestra felicidad creciente no pasó desapercibida por mucho tiempo. Margot, con su intuición aguda, comenzó a hacer preguntas sutiles, miradas curiosas de otros miembros del equipo cuando Luis visitaba la oficina, pequeños comentarios sobre nuestra excepcional colaboración creativa que llevaban matices que me ponían en alerta. «Tenemos que ser más cuidadosos», le dije a Luis durante uno de nuestros encuentros en mi propiedad. Estábamos en el terrazo, observando el atardecer pintar el cielo de tonos dorados y rosados sobre los campos de lavanda. «¿Cuidadosos cómo?», preguntó, su mano encontrando la mía sobre la mesa de hierro forjado. «Las personas están empezando a notar. Si hay especulaciones sobre nuestra relación personal, podría afectar tanto tu carrera como la reputación de Beaumont Couture». Luis guardó silencio por un largo momento, sus dedos trazando patrones distraídos sobre mi piel. «¿Tienes vergüenza de mí?», preguntó finalmente, su voz cargada de una vulnerabilidad que me partió el corazón. «Nunca», respondí inmediatamente apretando su mano. «Jamás podría tener vergüenza de ti, Luis. Eres lo más hermoso que ha pasado en mi vida en años, pero también necesito protegerte». «¿De qué?». «De la prensa especializada, de los competidores que adorarían usar cualquier escándalo para perjudicarnos, de la presión que viene con estar asociado públicamente conmigo», expliqué, odiando cada palabra que salía de mi boca, pero sabiendo que era necesario. Luis se levantó abruptamente, caminando hacia la balaustrada del terrazo. Sus hombros estaban tensos, y podía ver la lucha interna que libraba. «Entonces, ¿qué estás sugiriendo?», preguntó sin volverse. «¿Que mantengamos esto en secreto indefinidamente? ¿Que finjamos que no sentimos lo que sentimos?». Me levanté y me acerqué a él, colocando mis manos en sus hombros por detrás. «No sé», admití honestamente. «Solo sé que no quiero perderte, pero tampoco quiero hacerte daño». Se giró en mis brazos, sus ojos verdes brillando con lágrimas no derramadas. «¿Y si estoy dispuesto a correr el riesgo? ¿Y si para mí lo que tenemos vale cualquier dificultad que podamos enfrentar?». «Luis». «No», me interrumpió, sus manos sosteniendo mi rostro con una gentileza que contrastaba con la determinación en su voz. «Escúchame. He pasado toda mi vida sintiendo que buscaba algo sin saber qué era. Y entonces te conocí, y de repente todo tuvo sentido. Puedes tener miedo. Yo puedo tener miedo, pero eso no cambia lo que sentimos». Antes de que pudiera responder, me besó con una pasión desesperada, como si quisiera imprimir en mis labios toda la certeza que yo dudaba en aceptar. Y en ese momento, bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo provenzal, supe que estaba irremediablemente enamorado de Luis Moreau, independientemente de las consecuencias que eso pudiera traer. Nuestro intento de mantener la discreción fue destruido una mañana de jueves, cuando Margot entró en mi oficina con una expresión que conocía bien. Era su mirada de «Tenemos un problema grave. Necesitas ver esto», dijo, colocando su tableta sobre mi escritorio con una fuerza que hizo que los objetos saltaran. La pantalla mostraba un blog de chismes de la industria de la moda, conocido por sus especulaciones maliciosas y medias verdades sensacionalistas. El titular me golpeó como un puñetazo en el estómago.
Romance secreto, magnate de la moda Beaumont, captado en momento íntimo con joven fotógrafo. Debajo del titular había 3 fotografías claramente tomadas con teleobjetivo. Una nos mostraba saliendo juntos de Le Petit Jardin, caminando muy cerca. Otra capturaba un momento en el jardín del restaurante donde Louis tocaba mi brazo de manera cariñosa. La tercera, la más comprometedora, nos mostraba en el terrazo de mi casa durante el atardecer, nuestras siluetas claramente en una proximidad que trascendía lo profesional. ¿Cómo obtuvieron estas fotos?, les pregunté, mi voz saliendo más ronca de lo normal. Alguien nos siguió, dijo Margot simplemente. La cuestión ahora es cómo vamos a lidiar con esto. Leí el artículo rápidamente. Era una mezcla venenosa de especulaciones sobre mi vida personal, insinuaciones sobre favoritismo profesional y sugerencias maliciosas sobre la verdadera naturaleza de mi colaboración con Louis. Lo peor era que, detrás de las líneas maliciosas, había un núcleo de verdad que hacía que todo fuera aún más peligroso. ¿Ya hablaste con Louis?, pregunté. Intenté llamarlo, pero no contestó. Imagino que también lo ha visto. Mi primera reacción fue de pánico, seguida rápidamente por una furia ardiente. No por mí. Había construido una reputación lo suficientemente sólida como para sobrevivir a las especulaciones, sino por Louis. Era joven, estaba comenzando su carrera, y ahora su nombre estaba siendo arrastrado por el lodo por tabloides sedientos de escándalos. Cancela todos mis compromisos de la mañana, dije levantándome rápidamente. Necesito encontrar a Louis. Julien, me llamó Margot cuando ya estaba en la puerta. Ten cuidado, cualquier movimiento equivocado ahora puede confirmar las especulaciones. Pero ya no me importaban las especulaciones. Louis estaba herido, probablemente sintiéndose responsable por haber puesto en riesgo mi reputación, y necesitaba estar con él. Lo encontré en su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad vieja. Cuando abrió la puerta, pude ver inmediatamente que había leído el artículo. Sus ojos estaban rojos, sus cabellos desordenados como si hubiera pasado las manos por ellos repetidamente. «Julien», dijo, su voz cargada de una mezcla de alivio y desesperación. «No sé cómo pasó esto. Pensé que estábamos siendo cuidadosos. Entré en el apartamento y lo atraje a mis brazos sin dudar. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, y me di cuenta de que estaba intentando no llorar. «No es tu culpa», murmuré contra su cabello. «Nada de esto es tu culpa». «Pero sí lo es». Se apartó, sus ojos verdes brillando con lágrimas no derramadas. «Lo arruiné todo. Tu reputación, tu negocio. Están diciendo que me contrataste por motivos personales, no profesionales. Están cuestionando tu juicio, tu integridad». «¿Y qué?», respondí sorprendiendo a ambos con la firmeza en mi voz. «Que cuestionen. Mis decisiones profesionales hablan por sí mismas. Tu trabajo habla por sí mismo». «Pero...». «No», lo interrumpí sosteniendo su rostro entre mis manos. «Escúchame bien, Louis Moreau. Eres un artista excepcional. Tus fotografías son algunas de las más bellas que he visto. Cualquiera que mire tu trabajo sabe que fuiste contratado por mérito, no por favoritismo». Una lágrima finalmente escapó de sus ojos, rodando lentamente por su mejilla. «¿Y si esto destruye tu empresa? ¿Y si nadie más quiere trabajar contigo por mi culpa? Entonces construiremos algo nuevo juntos», dije, las palabras saliendo de mi boca antes de que pudiera censurarlas. Si el mundo de la moda no puede ver más allá de prejuicios y chismes, tal vez sea hora de crear nuestro propio mundo. Louis me miró con una expresión de asombro mezclado con esperanza. «¿Hablas en serio?». «Más serio de lo que he sido sobre cualquier cosa en mi vida», respondí, y en ese momento supe que era verdad. «Louis, lo que siento por ti trasciende cualquier consideración profesional. Si tengo que elegir entre mi carrera y tú, te elijo a ti. Siempre». Me besó entonces con una pasión desesperada, como si quisiera absorber toda la certeza y amor que le estaba ofreciendo. Era un beso que hablaba de miedo y esperanza, de vulnerabilidad y coraje, de 2 almas decidiendo enfrentar el mundo juntas. Cuando nos separamos ambos respirábamos pesadamente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Ahora», dije, entrelazando nuestros dedos, «vamos a enfrentar esto juntos. Pero primero, vamos a mostrarles que nuestra colaboración profesional está basada en talento, no en favoritismo. Vamos a hacer de la campaña Provence Éternelle la más espectacular en la historia de Beaumont Couture».
Una sonrisa lenta y decidida se extendió por el rostro de Louis. ¿Y después? Después, respondí, atrayéndolo para otro beso. Decidiremos si queremos seguir escondiendo lo que sentimos o si tenemos el coraje de ser sinceros con el mundo. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para nuestra relación. La repercusión del artículo fue mayor de lo que esperábamos. Otros blogs tomaron la historia, las redes sociales sirvieron con especulaciones, e incluso publicaciones respetables comenzaron a hacer preguntas sutiles sobre la naturaleza de mi colaboración con Louis. Pero algo inesperado ocurrió. En lugar de separarnos, la presión externa nos unió aún más profundamente. Louis mostró una fuerza y determinación que me impresionaron, enfocando toda su energía en producir un trabajo aún más excepcional para la campaña. Cada fotografía que creaba era una obra de arte, una declaración silenciosa de su competencia profesional. ¿Quieren cuestionar mi talento?, dijo una noche mientras trabajábamos juntos en su apartamento, revisando las imágenes finales de la campaña. Entonces les daré fotografías que nadie podrá ignorar o menospreciar. Y lo logró. Las imágenes finales de la campaña Provence Éternelle eran absolutamente deslumbrantes. Louis había capturado no solo la belleza de las prendas, sino el alma de la Provenza, la luz dorada de los campos de lavanda, la elegancia atemporal de las modelos contrastando con la rusticidad de los escenarios, la sensualidad sutil que impregnaba cada cuadro. Cuando presentamos la campaña completa al equipo de Beaumont Couture, el silencio inicial fue seguido por una explosión de aplausos. Incluso los miembros más escépticos del equipo quedaron visiblemente impresionados con la calidad excepcional del trabajo. «Es magnífico», murmuró Catherine, nuestra directora de marketing, una mujer conocida por su rigor crítico. «Mejor que cualquier cosa que hayamos producido». Margot me apartó después de la presentación. «Las fotografías son realmente excepcionales», dijo. «Pero necesitas saber que recibí llamadas de 3 clientes importantes cuestionando las especulaciones». Sentí mi estómago contraerse. «¿Y?» «Les dije que juzgaran por los resultados, no por chismes». «Pero Julian», dudó, «si tú y Louis realmente tienen algo más allá de lo profesional, tal vez sea hora de decidir cómo quieren manejarlo públicamente. Esta incertidumbre está generando más especulaciones de las que la verdad crearía». Sus palabras resonaron en mi mente durante el resto del día. Louis y yo habíamos estado viviendo en una especie de limbo, ni completamente secretos, ni abiertamente asumidos. Y tal vez era exactamente esa ambigüedad lo que estaba alimentando las especulaciones más maliciosas. Esa noche, encontré a Louis en mi casa. Estaba en el terrazo, fotografiando el atardecer con una cámara vintage que había encontrado en un anticuario local. La luz dorada creaba un halo alrededor de su silueta, y por un momento, simplemente lo observé, mi corazón llenándose de un amor tan intenso que llegaba a doler. «Margot tiene razón», dije cuando me acerqué a él. «Esta situación ambigua está perjudicando más que ayudando». Louis bajó la cámara y se giró para enfrentarme. «¿Qué estás sugiriendo?» «Que tomemos una decisión», respondí, sentándome a su lado en el banco de hierro forjado. «O escondemos completamente nuestra relación, manteniendo solo una colaboración profesional, o asumimos públicamente lo que sentimos y enfrentamos las consecuencias. ¿Y cuál prefieres?». Era la pregunta que me había estado haciendo durante semanas. «¿Sabes lo que prefiero?», dije finalmente. «Estoy cansado de esconder lo que siento por ti. Cansado de fingir que eres solo un colaborador cuando en realidad te has convertido en la persona más importante de mi vida». Los ojos de Louis se iluminaron, pero también percibí una sombra de preocupación. «¿Y si eso perjudica tu empresa? ¿Tus otros negocios?». «Entonces construiremos algo nuevo», repetí las palabras que había dicho en su apartamento. «Louis, en los últimos 10 meses después de nuestro primer encuentro, regresé al campo de lavanda donde Louis había fotografiado la primera sesión de la campaña Provence Éternelle. Era el mismo lugar donde descubrimos nuestra conexión, donde nuestros mundos se entrelazaron de manera irreversible. Louis pensaba que estábamos allí para fotografiar la nueva colección de primavera, pero yo tenía planes diferentes. En el bolsillo de mi chaqueta, llevaba un pequeño anillo de oro blanco con un diamante discreto pero perfecto, elegante y atemporal, como nuestro amor. «La luz está perfecta hoy», dijo Louis ajustando su cámara mientras caminábamos entre las filas púrpuras.
Exactamente como aquel primer día. Sí, asentí, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. Exactamente como aquel primer día. Nos detuvimos en el mismo lugar donde tomamos esas primeras fotos transformadoras. Luis comenzó a preparar su equipo, pero lo interrumpí. Luis, dije, mi voz traicionando mi nerviosismo. Antes de que comencemos, hay algo que necesito decirte. Se giró, notando algo en mi tono. ¿Qué es? Respiré hondo, intentando organizar las palabras que había ensayado mentalmente durante semanas. Este lugar cambió mi vida, no solo porque fue donde descubrimos nuestra colaboración profesional, sino porque fue donde descubrí que el amor verdadero realmente existe. Luis se acercó, sus ojos verdes estudiándome con una intensidad creciente. Tú me enseñaste que la vida es más hermosa cuando se vive con autenticidad, que el éxito sin amor es vacío, que vale la pena correr riesgos cuando se tiene algo verdadero que proteger. Me arrodillé entre las lavandas, sacando el anillo del bolsillo. Luis llevó la mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Luis Moreau, dije, mi voz quebrada por la emoción. ¿Quieres construir una vida entera conmigo? ¿Quieres ser mi esposo, mi compañero, mi inspiración para siempre? Por un momento que pareció eterno, se quedó en silencio, mirándome con una expresión de puro amor y asombro. Luego, sin palabras, también se arrodilló, sosteniendo mi rostro entre sus manos. Sí, susurró, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. Sí, 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 1000 veces sí. Coloqué el anillo en su dedo con manos temblorosas, y luego nos besamos allí entre las lavandas, el dulce perfume de las flores siendo testigo una vez más de un momento transformador en nuestras vidas. Te amo tanto, murmuró contra mis labios, más que todas las palabras que existen. Yo también te amo, respondí, para siempre. Cuando finalmente nos levantamos, Luis tomó su cámara, y con lágrimas aún brillando en sus ojos, tomó una foto de nosotros dos. Para cuando seamos viejos, dijo, sonriendo, para nunca olvidar este momento. 6 meses después, nuestra ceremonia de boda se llevó a cabo en la propia propiedad, entre los jardines de lavanda que habían sido testigos de nuestra historia de amor desde el principio. Fue una celebración íntima, con solo la familia y los amigos más cercanos, pero cada detalle había sido cuidadosamente planeado para reflejar nuestro viaje. El altar se montó en el centro del campo de lavanda, decorado con arreglos simples pero elegantes de las propias flores de la propiedad. Luis llevaba un traje azul marino que resaltaba sus ojos verdes, mientras que yo opté por un traje gris claro que él mismo había elegido, diciendo que me hacía parecer radiante como el sol provenzal. Cuando Luis caminó hacia el altar, acompañado por Margot, quien se había convertido en una de nuestras amigas más queridas, sentí como si mi corazón fuera a explotar de felicidad. Estaba increíblemente hermoso, sus ojos brillando con lágrimas de alegría y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Nuestros votos fueron escritos por nosotros mismos, palabras que venían directamente del corazón. Luis, comencé, mi voz temblando de emoción, entraste en mi vida como una tormenta inesperada y la transformaste en un jardín de posibilidades. Prometo amarte en todos los momentos, en las mañanas doradas cuando creemos arte juntos, en las noches estrelladas cuando simplemente estemos en silencio, en los desafíos que seguramente vendrán y en las alegrías que aún descubriremos. Prometo ser tú, compañero en todo, tu refugio seguro siempre. Luis sonrió a través de las lágrimas cuando llegó su turno. Julian, tú me enseñaste que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una elección que hacemos todos los días. La elección de ser vulnerable, de ser valiente, de ser auténtico. Prometo elegirte todos los días por el resto de mi vida. Prometo apoyar tus sueños, celebrar tus victorias, consolarte en las derrotas y recordarte siempre lo extraordinario que eres. Cuando el celebrante nos declaró esposos, el beso que compartimos fue acompañado por los aplausos emocionados de nuestros invitados y el dulce perfume de la lavanda danzando en el aire. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, con música suave, vino local y conversaciones llenas de risas. Catherine dio un discurso conmovedor sobre cómo nuestro amor había humanizado la marca Beaumont Couture, haciéndola más auténtica y conectada. Margot bromeó sobre cómo había sabido desde el primer día que éramos el uno para el otro.
Pero el momento más especial de la noche vino cuando Luis y yo bailamos nuestro primer baile como esposos. Era una canción francesa suave, y mientras nos movíamos lentamente entre las luces colgantes que creaban una atmósfera mágica, supe que estaba viviendo el momento más feliz de mi vida. No puedo creer que esto sea real, susurró Luis en mi oído mientras bailábamos. Es más real que cualquier cosa que haya vivido, respondí. Y es solo el comienzo. 5 años después escribo estas palabras en mi oficina, que ahora es oficialmente nuestra oficina. Por la ventana, puedo ver a Luis en el jardín, fotografiando a nuestra hija adoptiva, Sophie, que juega entre las lavandas con la misma alegría despreocupada que me hubiera gustado tener en la infancia. Sophie llegó a nuestras vidas hace 3 años, una niña de 5 años que necesitaba una familia, tanto como nosotros la necesitábamos a ella. Adoptarla fue otra aventura en nuestro viaje juntos, y ella trajo una dimensión de amor que ni siquiera sabíamos que era posible. Beaumont & Moreau se ha convertido en una de las empresas de moda artística más respetadas de Europa. Nuestro enfoque único, combinando mi experiencia en diseño con la visión fotográfica revolucionaria de Louis, creó un nuevo paradigma en la industria. Más importante aún, logramos mantener nuestra autenticidad en un mundo que a menudo premia la superficialidad. Louis publicó 2 libros de fotografía que se convirtieron en bestsellers. Yo lancé una línea de ropa sostenible que revolucionó nuestra industria. Juntos, creamos una fundación que apoya a jóvenes artistas LGBTQ+ en el inicio de sus carreras. Pero todas estas conquistas profesionales palidecen ante la vida que construimos juntos. Nuestras mañanas comienzan con café en el terrazo, observando a Sophie correr entre las flores mientras planeamos nuestro día. Nuestros proyectos se discuten durante largas caminatas por los viñedos. Nuestras noches terminan con Luis leyéndole a Sophie, mientras yo termino bocetos para la próxima colección. Es una vida simple y extraordinaria al mismo tiempo. A veces, cuando Sophie está durmiendo y estamos solos en el terrazo bajo las estrellas provenzales, Luis me pregunta si me arrepiento de haber arriesgado todo por el amor. Mi respuesta es siempre la misma. ¿Cómo puedo arrepentirme de la decisión que me trajo todo lo que realmente importa? El amor no hizo nuestra vida más fácil, pero la hizo infinitamente más significativa. Enfrentamos prejuicios, superamos crisis financieras, navegamos por los desafíos de la paternidad y construimos un imperio empresarial. Todo esto lado a lado, de la mano. Hoy, cuando jóvenes parejas nos buscan pidiendo consejos sobre cómo equilibrar amor y carrera, siempre digo lo mismo. La autenticidad es el único camino hacia la verdadera felicidad, que vale la pena correr riesgos cuando se tiene algo verdadero, que el amor no es una distracción del éxito, es lo que le da significado al éxito. Sophie me llama desde la ventana, queriendo mostrarme una mariposa que se posó en su mano. Luis sonríe y fotografía el momento, como siempre hace con nuestros pequeños milagros cotidianos. Cierro este relato y voy a reunirme con mi familia entre las lavandas, donde nuestra historia comenzó y donde sigue floreciendo todos los días. Si has seguido nuestro viaje hasta aquí, que sepas que tu presencia virtual en nuestra historia significó mucho. El amor verdadero existe. Vale la pena lucharlo, y todos merecen encontrar a alguien que los haga sentirse completos. Nunca dejes de creer en la magia de los encuentros inesperados y en la fuerza transformadora del amor auténtico. Que todos encuentren su propia lavanda, su propio amor verdadero, su propia valentía para ser auténticos en un mundo que no siempre comprende el corazón. Con amor y gratitud, Julien Beaumont & Moreau, Aix-en-Provence, Provenza, Francia. Primavera de 2030. Fin. Entre las lavandas de la Provenza, 2 almas encontraron no solo el amor, sino la valentía para ser auténticas. Que esta historia te inspire a nunca renunciar a creer en la magia de los encuentros inesperados y en la fuerza transformadora del amor auténtico.